Estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Disculpen la demora, pero recién he podido conectarme para el desarrollo de esta presente clase. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 1 del curso de literatura, ¿no? En esta presente clase vamos a puntualizar algunos conceptos básicos en torno a literatura y entonces a partir de ello apreciaremos las primeras manifestaciones en torno al desarrollo de la literatura universal. En cuanto al desarrollo de la literatura griega, vamos a puntualizar la épica y vamos a centrar nuestra atención en una obra de la antigüedad, una epopeya titulada Ilíada. Entonces, detallando lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a apreciar algunos importantes conceptos básicos, ¿no? La noción de géneros literarios. Vamos a trabajar con un enfoque clásico y por lo tanto vamos a incidir en el manejo de tres géneros literarios, como el género épico, el género lírico y el género dramático. Luego hablaremos acerca de las figuras literarias, que entenderemos por figuras literarias y vamos a apreciar el manejo básicamente de 6 figuras literarias. Y una vez desarrollado esto, vamos a hablar acerca de algunos detalles en torno a la literatura griega, vamos a hablar de la épica griega y finalmente hablaremos de la Ilíada, ¿no? Una de las más importantes obras de la antigüedad. Bien, eso es lo que trabajaremos el día de hoy. Empecemos entonces con algunos conceptos básicos, ¿no? Y empezaremos con la noción de géneros literarios. Y nos preguntaremos entonces en el curso de literatura, ¿qué son los géneros literarios? ¿Cómo es que podríamos definir a los géneros literarios? Veamos a continuación lo siguiente. Los géneros literarios se van a definir como categorías que se emplean para sistematizar la multiplicidad de obras literarias. Es decir, en otras palabras, los géneros literarios son formas institucionalizadas que se van a encargar de agrupar a las obras de acuerdo a sus características comunes. Esta noción de géneros literarios fue desarrollada por los antiguos tratadistas y entre ellos cabe mencionar los nombres de Aristóteles y Horacio. Entonces, lo que vamos a hacer en torno a la noción de géneros literarios es trabajar con un enfoque tradicional. Y este enfoque tradicional nos permitirá apreciar el desarrollo de tres géneros literarios muy conocidos: el género épico, el género lírico y el género dramático. Reitero, vamos a trabajar en el curso de literatura con un enfoque tradicional en el cual apreciaremos tres géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Es obvio que ustedes en su etapa de formación han tenido la oportunidad de conocer otros géneros literarios, como el narrativo y el expositivo. Entonces, vamos a dejar de lado ello y reitero, vamos a trabajar con estos tres géneros literarios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Entonces, veamos aquí las principales características de cada uno de estos géneros literarios. Empezaremos con el género épico. ¿Por qué se caracteriza el género épico? El género épico se caracteriza porque es esencialmente narrativo. Es decir, las obras que pertenecen a este género tienen la intención de contar algo, de transmitir, de narrar. Entonces, eso es fundamental en la naturaleza del género épico. Además, aquello que se nos cuenta ya sucedió, es algo del pasado. Por lo tanto, otra característica del género épico es su alusión al tiempo pasado. Nos cuenta algo que ya ocurrió. Por otro lado, el género épico se caracteriza porque es objetivo. ¿Y por qué decimos que este género es objetivo? Porque hace referencia a una determinada realidad y trata de presentarnos a esa realidad tal y como es. Una realidad que puede ser verdadera, que puede ser histórica o que puede ser una realidad ficcional, una realidad imaginada. Entonces, se hace referencia a un escenario o a varios ambientes,
se hace referencia a varios personajes, se hace referencia a una determinada época, a un determinado lugar, etcétera. Entonces, eso hace de que el género épico sea catalogado como objetivo. Además, y hay algo que precisar y quiero que presten atención, es que el género épico también se va a caracterizar porque va a crear la ilusión de impersonalidad. ¿Y qué significa esto? Significa que si prevalecen las narraciones, entonces hay una voz enunciativa que cuenta esa historia. Alguien cuenta algo, pero ese alguien muchas veces no es partícipe de la historia. O sea, es una voz impersonal, ajena a lo que se está contando. Y entonces esa es la ilusión, esa es la sensación de impersonalidad que vamos a percibir en esas narraciones. Muy bien, prevalecen las narraciones, hemos dicho en la épica. Bueno, esas narraciones se van a alternar con descripciones y se van a describir lugares, se van a describir objetos, se van a describir personajes. Entonces, todo esto es lo que caracteriza al género épico. Muy bien, antes de hablar del género lírico, debo mencionar que cada uno de estos géneros presenta subclasificaciones y a esas subclasificaciones vamos a denominar como especies y encontraremos especies del género épico, especies del género lírico, especies del género dramático. Entonces, para proseguir, voy a apelar, es necesario, al conocimiento previo que ustedes poseen. Por lo tanto, voy a pedir la participación de ustedes. Creo que pueden habilitar sus micrófonos. ¿Lo pueden hacer? No sé, la verdad. Sí, perfecto, muy bien, excelente. Entonces, vamos a hacerlo dinámico, ¿ya? Para que sea mejor esta clase. Entonces, el género épico tiene especies. ¿Recuerdan ustedes alguna de las especies del género épico? Hay libertad para que opinen. ¿Recuerdan ustedes? Tienen que remontarse a la literatura de la antigüedad, ¿no? En aquellas historias que hacen referencia a héroes, a semidioses, a dioses, a ninfas, etcétera, en donde vamos a ver cómo ese mundo imaginario está poblado de seres mitológicos, etcétera. Sí, participen, por favor. Si alguien El quería. cantar de gesta, ¿recordó? Por ejemplo, el cantar de gesta es una especie del género épico. El cantar de gesta, recordemos que hace referencia a las hazañas y proezas de un héroe guerrero y a la formación de una nación, en una época en donde las lenguas recién se están formando y consolidando, ¿no? Ello corresponde a la etapa medieval. Pero mucho más antes del medioevo, en aquella edad antigua, aparecería pues otra especie épica muy reconocida, en donde se hacen referencia también a gestas bélicas o aventuras bastante recordadas, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama esa especie? La epopeya. Excelente, la epopeya, ¿verdad? Entonces, epopeya, cantar de gesta, y podríamos mencionar también aquí la presencia del poema épico, ¿verdad? Que adquiere gran trascendencia ya durante el Renacimiento y que trata de imitar esas antiguas epopeyas, ¿no? Algunos títulos importantes como, por ejemplo, la Araucana o la Cristiada, ¿verdad? Ejemplos de esos poemas épicos. Pero miren ustedes como al trabajar con esta clasificación tradicional, con este enfoque clásico, miren ustedes cómo dentro de las especies del género épico estarán incluidas las formas narrativas. Y creo que ustedes ya conocen algunas de esas formas narrativas. ¿Podrían mencionarme alguna de ellas? Formas narrativas, vamos.
creo que ustedes conocen, ¿verdad? Lo que ustedes antes lo consideraban como especies narrativas. Por ejemplo, vamos. Atrévanse, por El favor, mito. a dar una... ¿Perdón? El mito, perdón. Por ejemplo, el mito, por ejemplo, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la crónica, la tradición. Estamos hablando de formas narrativas que incluiremos como especie del género épico. Profe, ¿y por qué? Porque el género épico es esencialmente ¿qué? Narrativo. ¿Se da cuenta? Entonces, esas son las diversas especies del género épico. Muy bien, dejaremos de lado entonces al género épico y a continuación hablaremos del género lírico. El género lírico es catalogado como un género emotivo. ¿Por qué es un género emotivo? Porque éste expresa emociones y sentimientos, ¿no? Expresa emociones y sentimientos y a través de este género, el autor se manifiesta desde su mundo interior. Por lo tanto, a diferencia del género épico que hemos catalogado como objetivo, el género lírico es subjetivo, porque claro, hace referencia a esas emociones y a esos sentimientos. Muy bien, ¿y cuáles serían entonces las especies del género lírico? Miren, seguramente ustedes recordarán una poesía, una forma poética que se caracterizaba porque elogiaba, exaltaba la figura de un personaje o un determinado acontecimiento. La ¿Cómo se oda. denomina? La oda. Correcto, excelente, la oda, perfecto, muy bien. Pero por ahí también aparece otra forma lírica, la cual se caracteriza porque expresa una gran tristeza por la pérdida de un ser querido. Elegía. La elegía, correcto, muy bien. Y a ello, por ejemplo, le sumaremos una forma poética que se caracterizaba porque básicamente abordaba el tema amoroso y estaba ambientado en un contexto pastoril, o sea, hacía referencia a la vida de los pastores. El cantar de los pastores. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa forma lírica? Perdón, por ahí lo dijo alguien. Égloga. Sí, parece que se entrecortó, pero se logró escuchar, ¿no? Égloga, ¿verdad? Oda, elegía, égloga. Y podríamos sumar otras formas líricas, como por ejemplo, madrigal, epigrama, canción, himno, etcétera. Entonces, esto es lo que corresponde al género lírico. Finalmente, hablemos del género dramático. El género dramático se define como la representación de acciones a través del movimiento y el diálogo desarrollado por los personajes. Entonces, entendamos la naturaleza de este género. Se dice que este género es la representación. Entonces, para que se plasme esta palabra, representación, es necesario la interacción de esos actores que van a encarnar a personajes. Pero ¿dónde se desenvuelven estos actores? ¿Dónde creen ustedes? Hay un espacio en el cual ellos se desenvuelven. ¿Cómo se llamaría ese espacio? El teatro. El escenario. Claro, ese sería el espacio macro, pero hay un espacio determinado, delimitado para esos actores que encarnan a personajes. El escenario. El escenario, ¿verdad? Entonces, los actores que encarnan a personajes se desenvuelven en el escenario y todo lo que realizan ellos es apreciado por quienes, Por el público. por el público, por Por los el público. espectadores, ¿no? El público o los espectadores, ¿verdad? Y entonces, en el escenario, ¿qué hacen estos actores que encarnan personajes? Se mueven y dialogan, ¿verdad? Entonces,
A esto llamaremos representación, ¿correcto? Esa es la naturaleza del género dramático. Miren, a diferencia de los géneros anteriores, apreciaremos cómo el género dramático es objetivo y al mismo tiempo subjetivo. Ahora bien, ¿cuáles son sus especies? ¿Cuáles serían las especies del género dramático? La Entonces, tragedia, la comedia y el drama. claro, son los esenciales, ¿verdad? Y muchos de ustedes recordarán ello, ¿verdad? La tragedia que hacía referencia, pues, a una serie de desventuras que experimentaba el héroe trágico, el cual, al final de la obra, o bien moría, o bien experimentaba una serie de tormentos, situaciones aciagas, difíciles de superar, etcétera. O de pronto, aquella representación escénica en la cual vamos a apreciar enredos, situaciones graciosas y un final feliz, ¿no? Que es la comedia, ¿verdad? Tragedia, comedia, drama, y podríamos sumar algunas otras especies dramáticas, como es el caso de la tragicomedia, el autosacramental, el entremés, el sainete. Incluso también hay representaciones escénicas que van acompañadas de música, como es el caso de la ópera o de la zarzuela. Entonces, estamos hablando de géneros y de especies literarias. Pregunto a continuación, ¿ha quedado clara esta parte de la explicación? ¿O hay tal vez alguna duda? Todo claro, profesor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen consultar hasta este punto? Todo claro, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Si no hay preguntas, entonces preguntaré yo. Les pregunto a continuación, ¿creen ustedes que están en la capacidad de determinar el género y especie de ciertas obras? ¿Creen ustedes que pueden hacerlo? ¿Podríamos practicar quizás esto que hemos aprendido? ¿Lo hacemos? Opiniones. ¿Practicamos? Sí, profesor. Podríamos ¿Sí? intentarlo. Sí, profesor. Claro, profesor. Claro, claro. Si me dicen que sí, practicamos. Y si me dicen que no, igual practicamos porque es necesario. Así que practiquemos. Bien, les menciono un título cualquiera. Si yo les dijera, por ejemplo, El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, determine género y especie. ¿Vamos? Épico, narrativo, cuento. Ahí has cometido un error porque has dicho narrativo y descartemos el manejo del género narrativo. En el caso del Caballero Carmelo sería género épico, especie, cuento. Muy bien. Vamos, otro ejemplo. Si yo dijera, a ver, se me ocurre, eh, El Avaro de Molière, determine género y especie. Comedia. Género, perdón, no te escuché bien. Dramático, comedia. Excelente. Género dramático, especie, comedia. Muy bien. Continuemos. Si yo dijera A la vida retirada de Fray Luis de León, es el autor. A la vida retirada. Determine Lírico, género. lírico, oda. Lírico, oda. Excelente. Claro, oda a la vida retirada, ¿verdad? Perfecto. Lírico, oda. Muy bien. Sigamos. A ver, si yo le dijera poema de Mío Cid. Épico, cantar de gesta. Épico, cantar de gesta. Excelente. Muy bien. Sigamos entonces. Ñacatita, de Manuel Asensio Segura. Dramático, comedia. Dramático, comedia. Excelente. Muy bien. Ahora, si yo dijera a la muerte de su padre, el maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique. Lírico, elegía. Elegía, sí, sí, efectivamente, elegía, Lírico. constituida por coplas, ¿verdad? Coplas a la muerte de su padre, ¿sí?
elegía. Excelente. Muy bien. Sigo entonces con los ejemplos. Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. Épico, novela. Épico, novela. Excelente. Muy bien. Y si yo dijera, por ejemplo, los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega. Épico crónica. Épico, crónica. Bestial. Excelente. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué les parece La vida es sueño de Calderón de la Barca? Dramático, drama. Dramático, tragedia. Dramático, drama. Correcto, excelente, muy bien. Entonces, creo que ustedes ya saben manejar estos conceptos. Muy bien, dejemos de lado los géneros literarios y a continuación ahora vamos a hablar de otro concepto básico, fundamental, que es el concepto de figuras literarias. Entonces, sigamos. Antes de seguir, disculpen, ¿ustedes a qué hora tienen su break? Me parece que 3:50, ¿está bien? ¿O estoy mal? ¿Está en línea? ¿Escuchan? Sí, Sí, profesor. sí, perdón. Les estaba consultando qué era su break. Tienen un break ustedes. Tenemos 2 horas nosotros. 3:50, ¿está bien? ¿O continúan de largo? No sé, no entiendo. Lo que Bueno, pasa es que, bueno, disculpe, a- profesor, no nos han enviado todavía el horario, así que todavía no estamos Exacto. muy bueno, yo eh, voy a desarrollar el curso conectados con el tiempo. durante estas 2 horas, pero me parece que ustedes tienen un corte. 13:50 hacemos un alto, ¿sí? Vamos a continuar, ¿ya? Porque el tiempo nos va a ganar. Entonces, conceptos básicos, figuras literarias. Miren, las figuras literarias se van a definir como recursos de estilo que emplea el escritor para recrear y al mismo tiempo intensificar el lenguaje buscando un efecto figurado. O sea, en otras palabras, las figuras literarias son algunas expresiones, algunos términos que utilizarán los autores para embellecer el lenguaje o para llamar la atención del lector. Así que manejaremos en el curso de literatura solamente 6 figuras literarias. Creo que ustedes conocen varias figuras literarias. Hay figuras literarias de construcción o de dicción, figuras de pensamiento, figuras de sentido, hay metaplasmos, metataxis, metasememas y metalogismos. Pero reitero, sería complicarnos, así que vamos a solamente apreciar el manejo de 6 figuras literarias. Y una de esas figuras literarias, una de las más importantes, definitivamente es la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora se define como una figura de sustitución. Entonces, la metáfora consiste en cambiar o sustituir el sentido de una palabra por otra o
Chicos, ¿están ahí? Disculpen, no sé qué pasó acá, pero salí de la plataforma. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno, les estaba diciendo, les estaba explicando de que la metáfora es una figura de sustitución, que consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra o una expresión por otra. Claro está que esta segunda palabra o esta segunda expresión va a hacer alusión indirectamente a lo primero. Y si bien es cierto, la metáfora puede aparecer de múltiples formas, vamos a puntualizar aquí en el curso el manejo de dos formas de presentación de la metáfora. Aprecien ustedes la primera forma, A en lugar de B, es decir, una palabra reemplaza a otra o una expresión reemplaza a otra. Y vamos a ver otra forma de presentación de la metáfora. A es B. Dos expresiones unidas por un verbo copulativo, pero claro, hay una relación que se establece entre estas dos expresiones, estas dos palabras distintas. Veamos los ejemplos para que sea más entendible. Miren ustedes en A en lugar de B. ¿Qué es lo que se aprecia? Se lee: los diamantes del cielo resplandecen. Entonces, es una expresión A en lugar de B, porque diamantes reemplazaría a otra palabra. ¿A qué palabra reemplazaría? Estrellas. Claro, Estrellas. estrella. Así es, estrellas. ¿Verdad? Estrellas. Entonces, vamos a ver cómo ahí se ha estado reemplazando. Bien pudo decirse estrellas, pero quiso otorgarle una connotación especial el autor y utilizó la palabra diamantes. Y es distinta esta metáfora a la siguiente. A es B, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Las estrellas del cielo son diamantes. Entonces, dos términos. A, comprendido por estrellas, y B, comprendido por diamantes. Y ahí está el verbo, son, ¿verdad? ¿Y en qué se parecen? ¿Qué de común hay entre estrellas y diamantes? ¿Qué ustedes consideran es el elemento común? Que ambos brillan. El brillo. Claro, el hecho de brillar, ¿verdad? El hecho de brillar, de resplandecer. Claro, y ahí está la metáfora, ahí se construye la metáfora. A ver, analicemos. Si yo dijera lo siguiente, piensen ustedes. La casa es bella. ¿Hay metáfora allí? No. No. ¿Seguros? Miren, dos términos, ¿ah? Y hay un verbo. Es casa y bella. ¿Hay metáfora? No lo hay. No, está describiendo la casa. Claro, estoy calificando, ¿verdad? Pero no estoy sustituyendo, no estoy estableciendo una relación de sustitución. Por lo tanto, ahí no hay connotación en la expresión. Pero sí lo habría si yo dijera: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Nuestras vidas son los ríos. ¿Hay metáfora allí? Sí. Nuestras Sí, vidas sí. son los ríos, ¿verdad? ¿Y qué tipo de metáfora? ¿A en lugar de B o A es B? A es B. A es B, ¿correcto? Donde A es vidas y B sería ríos, ¿verdad? Correcto. Ahora bien, si yo dijera la expresión la lluvia de tus ojos, dígame, ¿allí hay metáfora? Sí, A en lugar de B. A en lugar de B, correcto. ¿Y por qué la lluvia de tus ojos a qué haría referencia? Tal vez A a las las lágrimas. Al llanto o a las lágrimas, ¿correcto? Entonces está sustituyendo una expresión por otra, ¿verdad? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Correcto. Y si yo dijera, tus palabras fueron cuchillos hirientes. Tus También palabras es una fueron metáfora. cuchillos hirientes. ¿Sería metáfora A en lugar de B o A es B? A es B. A es B. Correcto, muy bien. Entonces creo que se entiende la idea. Y bien, y si yo dijera, mi corazón, coma, un botón de mi camisa de fuerza. Reitero el ejemplo para que ustedes lo piensen. Mi corazón, coma,
un botón de mi camisa de fuerza. ¿Hay metáfora allí? Sí la hay. ¿Hay metáfora? Sí la ¿Qué hay. opinan? Sí hay, ¿correcto? ¿Y saben por qué sí hay? Porque esa comita está elidiendo la presencia del verbo. Y entonces el verbo sería es. Mi corazón es un botón de mi camisa de fuerza, ¿no? Muy bien, entonces creo que ha quedado clara esta parte dedicada a la metáfora, pero vamos a avanzar antes de que empiece el break de ustedes. Anáfora. ¿Cómo definiremos a la anáfora? La anáfora es la reiteración o repetición de una o más palabras al inicio de los versos o al inicio de las oraciones. Es decir, la anáfora se puede encontrar en poesía o también en una expresión prosaica, correcto, o sea, al inicio de las oraciones. Miremos entonces los ejemplos. Aquí hay 3 ejemplos. Empecemos por el primero, el ejemplo de la izquierda. No perdono a la muerte, no perdono a la tierra ni a la nada. Entonces, estamos apreciando que al inicio de los versos se está repitiendo no solo una palabra, sino varias. No perdono a la. Eso es un ejemplo de anáfora. Pasemos aquí, al otro lado. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Miren, es el inicio de unidades sintácticas, ¿correcto? O como es el caso de el uso de la prosa. Miren, el fuego encenderá la noche, el fuego se esconde en la luna. Después de un punto, al inicio de otra unidad sintáctica, miren cómo se repite las mismas palabras. Por lo tanto, ese será también un ejemplo de anáfora. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Correcto. Excelente, muy bien. Entonces, continuemos. Sigamos. Epíteto. Miren, el epíteto es una figura literaria que podríamos definirla como un adjetivo que caracteriza o enfatiza una cualidad que es propia de un determinado sustantivo. Entonces, vamos a ver cómo hay epítetos que se le pueden otorgar a lugares, a objetos, incluso a personajes. Miremos los ejemplos. Miren cómo aparece el ejemplo de la derecha, en el cual se enfatiza una cualidad. Leamos estos versos de Garcilaso. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y primavera desea. Aquí las características propias del sustantivo. Hierba y su epíteto sería verde. Viento, fresco. Lirio es una flor blanca. Blanco lirio. Enfatiza lo que ya posee el sustantivo. Colorada rosa y dulce primavera. A ver, ¿se ha quedado claro esto de el epíteto? Creo que ustedes podrían considerar epítetos adecuados para determinar. Por ejemplo, si yo dijera sol, dígame algunos epítetos adecuados para sol. El ardiente sol. Ardiente, caliente, por ahí me parece escuchar. ¿Qué más? El caluroso sol. Caluroso, ardiente, caliente, caluroso, cálido, incandescente, Brillante. fulgurante, brillante, Brillante. etcétera, etcétera, ¿verdad? Se entiende la idea, ¿verdad? Y sigamos practicando. Si yo dijera mar, El Inmenso. extenso mar. extenso Azul. mar, inmenso mar, azul mar, en cierta medida podría ser, ¿no? O azulino mar sería, ¿no? Pero profundo mar o salado mar o peligroso mar serían epítetos. mar. Claro, muy bien, excelente, ¿no? Entonces sí, pues. Ahora, consideremos que el epíteto también fue utilizado mucho en la literatura de la antigüedad
y se destacaban las características de determinados personajes y ahí ustedes al lado izquierdo de sus respectivos monitores pueden apreciar cómo se le otorgaban epítetos a ciertos personajes, ¿no? Como es el caso de Odiseo, ¿verdad? Fecundo en ardides, el astuto Odiseo, ¿verdad? Héctor, domador de caballos, o el de tremolante casco, también era otro epíteto. Atenea, la de los ojos brillantes, la diosa de ojos de lechuza, etc. La diosa de los níveos brazos, Hera. El que junta las nubes, Zeus. El de los pies ligeros, ¿quién es? Aquiles. El que hiere de lejos, ¿quién es? ¿A quién se le conocía con el epíteto el que hiere de lejos? ¿Alguna idea? Dígalo, por favor. Apolo, sí, el dios Apolo, excelente, muy bien. El poderoso rey de los mares. Poseidón. Ah, no. Poseidón, Poseidón. sí, está bien, Poseidón. La diosa de la belleza. Afrodita. Afrodita, ¿ves? Entonces, ya ustedes conocen entonces esto de epítetos. Para finalizar, les leo lo siguiente. Los valientes griegos llegaron en cóncavas naves a la sagrada Troya. Repito, los valientes griegos llegaron en cóncavas naves a la sagrada Troya. Díganme ustedes cuántos epítetos aparecen. 3. 3. ¿Cuáles ¿Tres? son esos epítetos? Sí, 3. ¿Cuáles son esos epítetos? Sagrada Troya. Valientes Cóncavo. griegos, cóncavas naves y finalmente lo que mencionó, sagrada Troya. ¿Se entiende entonces la idea? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, correcto. Entonces, continuemos. Hiperbatón. Hiperbatón es una figura que consiste en la alteración del orden sintáctico convencional de la oración. O sea, en otras palabras, las expresiones se enrevesan, generando un efecto llamativo singular. Miren ustedes el ejemplo 1. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. Ahí obviamente la expresión está desordenada. ¿Y cuál sería el orden adecuado, el orden convencional? Tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Sino que había esta costumbre de enrevesar las expresiones. Como es el segundo caso, estos versos son más conocidos, ¿verdad? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Y cuál es el orden adecuado? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Verdad? Si yo dijera, por ejemplo, ¿cuál es el orden adecuado? Deseo ingresar a San Marcos. Deseo ingresar a San Marcos. Correcto. A Dios le doy gracias. Doy gracias a Dios. Gracias. Gracias y le doy a Dios. No. Le doy gracias a Dios. Ese sería el orden adecuado. Era del año la estación Florida. Era la estación. Era del año. Era la estación Florida del año. Del salón en el ángulo oscuro. El ángulo oscuro del salón. Correcto, excelente, muy bien. Entonces creo que se ha entendido esto de el manejo de esta figura literaria. Bien, ¿tienen ustedes un break? ¿Saben ustedes? Porque han tenido clases el día de ayer, me imagino. A esta misma hora, ¿han tenido un break? ¿O no se Creo, acuerdan? profesor, que son a las 4 en punto. ¿Y hasta qué hora? Porque en teoría Creo que debería sí. salir, en teoría debería ser de 3:50 a 4:05. Porque nuestra clase, que consta de 55 minutos, debió empezar en realidad 5 para las 3. ¿Me dejo entender? Y finalizaría a las 5 en punto.
Tienen un break, creo. No sé si está escuchando aquí el encargado del aula, la persona encargada, nos puede confirmar si hay un break. A ver, me permiten, por favor, un segundo. Mm. Ah, si el tutor Gary nos está escuchando, por favor, ¿podría confirmar si hay un break? Bueno, a ver, vamos a hacer un alto. Continuamos 5 y 5. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Correcto. Regresamos 5 y 5 en punto, ya para la continuación de la clase. Son las 3. ¿Mm? Sí, es corrido, pero hay descansos. Mm, Está equivocado. Ujú. O la computadora también está mal. Una hora adelantada está. Yo me llevo con la hora de mi celular. Ujú. Sí, te frío. Está dentro de la microondas. Tu micrófono, por favor. Disculpa.
Bien, jovencitos, son 4 y 5. Vamos a retomar el desarrollo de la clase del día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Espero que pronto se conecten todos ustedes. Bien, nos habíamos quedado en la figura literaria denominada hiperbatón. Si me permiten un segundo, mientras se van conectando sus demás compañeros. Sí, voy a hacer aquí una suerte de captura. Repito. Permítanme un segundo, por favor. Bien, disculpen. Ahora sí, continuamos. Habíamos hablado del hiperbatón y ahora, a continuación, vamos a hablar del hipérbole. No confundamos los términos, por favor. Hipérbole se define como exageración. Y es que esta exageración busca engrandecer o empequeñecer algún determinado aspecto de la realidad o tal vez algún determinado concepto. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Miren, leamos todos juntos. Y dice así lo siguiente, ¿verdad? Ella conocía, pues lo había sentido en carne propia, lo poderoso que puede ser el fuego de una mirada. Es capaz de encender al mismo sol. ¿Estamos exagerando allí? Sí, es una hipérbole, entonces lo que está frente a nosotros. Incluso en el lenguaje cotidiano, jóvenes, nosotros desarrollamos una tendencia, y no sé por qué, a la exageración. Exageramos cuando nos expresamos entre nosotros mismos. Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente: cuando acabe la clase en esta tarde, debo terminar el millón de cosas que tengo pendiente. Dígame, ¿es una exageración ello? Sí. Definitivamente, ¿verdad? O si yo dijera, por ejemplo, lo siguiente a otra persona: ¿por qué te demoraste? Hace un siglo que te estoy esperando. ¿Es una exageración? Dígame. Sí, Sí, es Sí. una exageración, ¿no? Y si yo dijera, por ejemplo, tu belleza opaca a la primavera, ¿es una exageración? Sí. Es una exageración, ¿no? O si yo dijera, óyeme donde estés, por esta herida no sale solo sangre, me salgo yo. ¿Estamos exagerando ahí? Sí. No. No, por la herida no puedo salirme yo mismo. Sí, es una exageración, aunque no parezca o aunque crean que no, sí, estamos exagerando. Incluso cuando dice la frase siempre te amaré, también es una exageración, es una hipérbole, ¿no? Entonces, esta figura literaria deben ustedes también conocerla. Como la siguiente también, en cuanto a figuras literarias, aparece el símil. El símil es aquella figura literaria que busca establecer una relación de comparación o semejanza entre dos términos. Miren ustedes, veamos los ejemplos. La moneda de oro brillaba como el sol al mediodía. El símil es fácil de reconocer porque suele utilizarse la palabra como. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dice la letra de una canción, ¿no? Entonces, la utilización de la palabra como nos permite entonces establecer la presencia del símil, pero ojo al detalle. De otras maneras, utilizando otros términos,
se puede establecer una relación de comparación o semejanza. Miremos los otros ejemplos. La moneda de oro brillaba semejante al sol de mediodía. Entonces, una comparación o una relación de semejanza, en este caso, se establece allí. La moneda de oro brillaba, cual el sol al mediodía. ¿Hay comparación? Sí. La moneda de oro brillaba parecida al sol al mediodía. Sí, también se establece. Miren ustedes el último ejemplo. El último ejemplo verdaderamente es un símil. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Es un símil? No. ¿O más bien a qué otra figura literaria se parece? No. Hipérbole. Claro. Hipérbole. Sí, yo también tuve esa duda. También tuve esa duda y le pregunté a mi jefe de curso y mi jefe de curso me dijo de que se plantea una hipérbole a partir de un símil y me dejó más confundido. Entonces, miren, ¿no? Hay una relación también de comparación, pero yo lo veo más como exageración, ¿verdad? Para mí, en lo personal, es una hipérbole, pero para el jefe de curso es una hipérbole a través de un símil. Yo creo que estarían presentes las dos, ¿no? En fin, fíjense esta figura literaria. Y esto es lo que nosotros vamos a tener en consideración en cuanto pues al manejo de figuras literarias. Apreciadas ya estas figuras literarias, a continuación nosotros vamos ya a profundizar en el desarrollo de la literatura universal, ¿no? Y entonces vamos a hablar acerca de corrientes literarias, de movimientos, de escuelas, de autores representativos de determinada época y obviamente vamos a analizar las obras más importantes de cada uno de estos autores. Así que vamos a hablar a continuación acerca de la literatura que se manifestó en la Edad Antigua. Y básicamente, nuestra atención debe centrarse en el desarrollo de la literatura griega. Entonces, en cuanto a esta literatura griega, vamos a tener en cuenta cuáles son sus principales características. Hablemos de esta literatura griega. Miren, ¿por qué es importante la literatura griega? Se dice que la literatura griega es la matriz, es la génesis, es el origen de las demás literaturas que surgieron en el mundo occidental. Entonces, a partir de la literatura griega, las posteriores literaturas que se manifiestan en Europa serán consideradas derivadas de la literatura griega. Por lo tanto, destaca el carácter formativo de la literatura griega. En resumen, la literatura griega es formativa, pero también decimos que la literatura griega es originaria. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque es la única literatura europea en la cual se aprecia que sus formas se han originado a partir de sus propias instituciones, tanto sociales como culturales. Entonces la literatura griega es también considerada como originaria. Y además también vamos a establecer que la literatura griega es universal. Y es que las diversas manifestaciones de literatura griega expresadas a través de la épica, la lírica, la dramática, etcétera, han logrado convertirse en modelos universales que con el pasar del tiempo han sido en algunas ocasiones retomados, en otras ocasiones combatidos, han sido también reactualizados, han sido materia de debate, etcétera. Entonces se han convertido esas manifestaciones de la literatura griega, reitero, en modelos universales, en paradigmas a seguir. Establecen los griegos de cómo se debe realizar literatura de su época en adelante. Estas entonces son las características de la literatura griega. ¿Y cuándo es que se manifiesta esta literatura griega? ¿En qué épocas, en qué periodos? Bien, hay que manifestarles a ustedes de que la literatura griega se manifiesta
en 3 marcados periodos. En el periodo arcaico, también conocido como periodo jónico, en el periodo clásico o llamado también ático, y en el periodo helenístico o también denominado periodo de decadencia. 3 periodos de desarrollo de la literatura griega. Empecemos con el periodo arcaico o jónico. En el periodo arcaico o jónico, vamos a ver cómo van a destacar algunos géneros literarios, como es el caso del género épico, como es el caso del género lírico. En el género épico, por ejemplo, podríamos hacer referencia a la presencia de Homero. Homero es el autor de 2 conocidas epopeyas que hacen referencia a algunos eventos bélicos o a las aventuras del protagonista. Me refiero a la Ilíada y la Odisea. Dentro del desarrollo de esa épica del periodo arcaico, por ejemplo, aparece Hesíodo con una famosa obra titulada La Teogonía, en la cual se recopilan una serie de mitos acerca del origen de los dioses griegos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de la presencia de Esopo, muy conocido él por sus famosas fábulas. Entonces, esto en cuanto al desarrollo del género épico. En cuanto al desarrollo, dígame. Pregunta. Sí. En el género épico también se podría decir que Virgilio estaba en esa época. No, no podríamos afirmar esto. ¿Y sabes por qué? Porque Virgilio es un representante de la literatura latina, la literatura romana. Y nosotros estamos hablando de la literatura griega. La literatura romana se desarrolla posteriormente. Entonces, continúo. Entonces, esto en cuanto al desarrollo del género épico. Y en cuanto al desarrollo del género lírico, aparecen 2 connotados poetas de la antigüedad, como es el caso de Píndaro y como es el caso de la poetisa Safo. En el segundo periodo, el periodo conocido como el periodo clásico o el periodo ático, allí prevalece el desarrollo del género dramático. Y aquí justamente aparecen grandes autores de la tragedia griega, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y también se desarrolla la comedia a través de el autor Aristófanes. Finalmente, en la última etapa, la etapa helenística, la etapa de decadencia, ¿no? Podríamos destacar la presencia de algunos autores. Prevalece, por ejemplo, el comediógrafo Menandro, ¿no? Es uno de los más importantes, y también la poesía de Teócrito, ¿no? Por mencionar solamente algunos de los nombres importantes. Bueno, esto es en cuanto al panorama general del desarrollo de la literatura griega, pero claro, nosotros vamos a centrar nuestra atención en el desarrollo de la épica. Y es que en la épica griega resalta nítidamente el nombre de Homero. Ahora, sobre Homero hay un gran debate. Algunos afirman que este autor nunca existió, otros aseveran que sí existió. Estos últimos sostienen de que Homero habría vivido en el siglo VIII antes de Cristo y apareció en una época muy antigua en la cual no existía la escritura. Por lo tanto, la literatura se difundía a través de la oralidad. Es la época de la formación de la literatura griega. ¿Y por qué resulta ser importante Homero? Porque a él se le atribuye la autoría de 2 importantes epopeyas, muy conocidas por ustedes. Estamos hablando de Ilíada y Odisea, las obras más importantes de Homero. Muy bien, entonces, hablemos a continuación de estas epopeyas homéricas y tengamos en consideración algunas características comunes. Por ejemplo, podríamos afirmar que el objetivo tanto de la Ilíada como de la Odisea consistía en celebrar
la edad heroica. Es decir, los griegos a través de esas obras buscaban resaltar las grandes hazañas de héroes ya desaparecidos y que correspondían a épocas pasadas. Se recrea entonces todo ese ambiente propio de los siglos establecidos entre el 13 y el 11 antes de Cristo. Bien, esto en cuanto al objetivo de las epopeyas homéricas. Tengamos en cuenta otra característica. Ambas epopeyas van a tener un fondo común, o sea, hay un acontecimiento que permite establecer nexos entre ambos textos orales. ¿Y cuál es ese fondo común? Ese fondo común es la famosa Guerra de Troya. Y finalmente hay que mencionar de que ambas epopeyas pertenecen a un mundo aristocrático y señorial que tiene su ideal en el pasado. ¿Por qué afirmamos esto? ¿Por qué decimos que tanto la Ilíada como la Odisea pertenecen a un mundo aristocrático y señorial? Les pregunto a ustedes, quienes seguramente ya han tenido una primera aproximación hacia ambas obras. Díganme, en la Ilíada y en la Odisea, ¿los personajes principales son esclavos o damesos? Son guerreros. Son reyes o dioses. Son reyes. Son dioses. No, no son esclavos. Son reyes. ¿Son personas del pueblo? No, son personas de alto poder. No, son personas de la realeza. Correcto. Son personas pertenecientes a la clase dominante, a la nobleza. Son los reyes de las diversas naciones. El rey de Troya, el rey de Micenas, el rey de Pilos, el rey de Lacedemonia, el rey de Esparta. Estamos hablando entonces de que proliferan los reyes de diversas naciones. Entonces, por eso es que ambas obras buscan destacar a esa clase social, la clase dominante, y pertenecen a ese mundo aristocrático. Eso es lo que estamos apreciando, ¿verdad? Tanto en la Ilíada como en la Odisea. Pero pasemos a otros detalles más de orden formal. Me explico. Cuando hablamos de características o rasgos formales, no se olviden, ¿ah? Esto tiene que ver con la composición y la estructuración de la obra. Los rasgos formales o las características formales, reitero, tienen que ver con la composición o estructuración de las obras. Y en ese sentido, entonces, podríamos afirmar que tanto la Ilíada como la Odisea, es decir, cada una de las obras en forma independiente, está constituida por 24 partes. O también podríamos decirlo de esta manera, está dividida cada obra en 24 cantos o 24 rapsodias, ¿cierto? Que hacen referencia a las partes de la obra. Muy bien, el tipo de verso que se empleó para la composición de la Ilíada y la Odisea es el famoso verso hexámetro griego, ¿correcto? Se ha utilizado el hexámetro. Y la figura literaria que se utiliza frecuentemente es el epíteto. Recordemos que el epíteto, ¿sí?, resaltaba una cualidad o una característica propia del sustantivo. Entonces, estas son las más importantes características formales de la Ilíada y de la Odisea. Dicho esto, entonces, vamos a tener en cuenta el desarrollo de la Ilíada. Claro está, creo que ustedes conocen la historia, pero antes de hablar de la Ilíada, tendremos que analizar algo. Y volvamos a lo que ya he mencionado. ¿Recuerdan ustedes cuál era el fondo común entre la Ilíada y la Odisea? La guerra de Troya. La guerra de Troya. La famosísima Guerra de Troya. ¿Y quiénes se enfrentan en la Guerra de Troya? ¿Qué pueblos luchan entre sí? Los troyanos y los los- griegos. Los A ver, griegos. vamos a ordenarnos. Los espartanos son parte de los griegos, ¿correcto? Se enfrentan griegos contra troyanos. Troyanos. Entonces, lo mismo es decir, ojo al detalle, lo mismo es decir, griegos o aqueos, reitero, griegos o aqueos luchan contra troyanos o teucros.
¿sí? Entonces es lo mismo decir griego y aqueo, es lo mismo decir troyano o teucro. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro ello? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, ambos pueblos luchan entre sí. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha motivado a que estos dos pueblos se enfrenten entre sí? El rapto de Helena. Claro, el rapto de Helena. El rapto de Helena que tiene un origen a partir de una situación que aconteció con determinados dioses del Olimpo. Y la Fue explicación, cuando Atenea, Afrodita y Hera se pelearon porque claro, Afrodita obtuvo la manzana de Eris. escuchen, eso es. La explicación aparece en el famoso mito de la manzana de la discordia, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero no está de más recordarlo. ¿Y qué decía este mito? El mito manifestaba lo siguiente: se estaban celebrando las nupcias entre un mortal llamado Peleo y una diosa llamada Tetis. Fíjense, ¿ah? Porque son importantes ellos, porque Peleo y Tetis finalmente serán los padres de Aquiles. Entonces, se estaba celebrando esta unión nupcial a la cual estaban invitados algunos de los más destacados dioses del Olimpo: Zeus, Hera, Atenea, Afrodita y algunos otros, pero se había evitado la presencia de la diosa Eris, conocida como la diosa de la discordia, debido a que su naturaleza genera ello mismo: discordia, problemas, conflictos. Eris no estaba presente y sin embargo ella se las ingenió para generar el caos, la enemistad, el desorden durante esa celebración. ¿Y cómo lo hará? Miren, resulta que Eris a una manzana le hace una inscripción con letras doradas y en esta manzana se leía para la más hermosa. Y la manzana fue arrojada a esa celebración de Tetis y de Peleo. La manzana será vista por diosas como Hera, Atenea y Afrodita, quienes en plena celebración empiezan a pelearse por poseer dicha manzana. Para la más hermosa, bueno, seguramente esta manzana es para mí. No, perdón, disculpa. Ahí dice la más hermosa y tú no lo eres. Esa manzana me pertenece. Perdón, perdón, decía una tercera. La más hermosa soy yo, así que esa manzana me pertenece. Y ustedes ya se imaginarán cómo empezaron a disputarse la posesión de dicha manzana. Y se generó el caos. Logró su objetivo Eris. Finalmente, se debe buscar la paz. Alguien debe decidir a quién le debe pertenecer la manzana. Pero ¿quién podrá ser? Tal vez Zeus, pero Zeus optaría por Hera, su esposa. Así que descartado Zeus. Bueno, por ahí surge la idea de que quien deba elegir debe ser un mortal. Cualquier mortal, no. Debe ser un mortal que cumpla un requisito especial. Debe ser el hombre más hermoso en la tierra. Y entonces vamos a ver cómo las diosas Hera, Atenea y Afrodita descenderán del monte Olimpo y en la tierra buscarán al hombre más hermoso. ¿Dónde lo encontrarán? En Troya, ya que en Troya residía el príncipe Paris. Era tan hermoso que su rostro era muy delicado. Entonces, Paris será visitado por las tres diosas inmersas en este problema. Cada una se le aparecerá eventualmente haciéndole ofrecimientos para que éste opte por alguna de ellas como la poseedora definitiva de la manzana. Y es así como Hera se le presenta a Paris y le hace ciertos ofrecimientos como el don del poder. Paris lo pensará. Después Atenea se le presenta a Paris, le ofrece el don de obrar con buen criterio, con inteligencia, ya que ella era la diosa de la sabiduría, y Paris lo evaluará.
Finalmente, es Afrodita quien visita a París y le hace un ofrecimiento distinto al de sus predecesoras. Y le dice a París, París, te ofrezco un don especial. Serás el hombre más deseado en la faz de la tierra. Ninguna mujer resistirá tus encantos. Y al final, París decide que la manzana le debe pertenecer a Afrodita. ¿Cuál es la consecuencia de ello? La animadversión, el odio, el rechazo de tanto Hera como Atenea a París y por ende a los troyanos, y el apoyo de Afrodita hacia estos. Muy bien, y allí concluye el mito. Pero claro, esto trae consecuencias. ¿Y qué consecuencias vamos a apreciar? En una ocasión, París es enviado con una suerte de comitiva hacia Esparta. Esparta era una ciudad-estado griega. ¿Y quién gobernaba Esparta? Esparta era gobernada por Menelao. Y Menelao estaba casado con una mujer hermosísima. Tan hermosa era ella que despertaba el deseo en los hombres. Esa mujer se llama Helena y ella consideró de que esa hermosura era una especie de maldición. Y es así como París llega a Esparta y en Esparta conoce a Helena y no puede ser esquivo a su belleza. Era tan hermosa, no deja de mirarla, que se enamora de ella. ¿Y qué pasa con Helena? Helena conoce a París y recordemos el don de Afrodita. ¿Helena podía ser ajena a los encantos de París? Díganme ustedes. No. No, no podía ser indiferente. Se sentía ella también atraída hacia París. Los dos se atraen, los dos se enamoran. Y con ayuda de Afrodita es que ambos escapan. ¿Y dónde se refugiarán? ¿Dónde se esconderán? En Troya. En Troya. Y desde ese momento el destino de la ciudad se condenó. Entonces, ¿qué hizo Menelao? Herido en su orgullo, Menelao trató de contactarse con su hermano, llamado Agamenón. Los dos son átridas, tanto Menelao como Agamenón, entonces van a convocar al gran ejército griego. Y de todas las diversas polis se reúnen soldados. Desde el puerto de Áulide es que partirán en embarcaciones los griegos en dirección hacia Troya. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué fueron los griegos hasta Troya? Ellos querían invadir Troya. ¿Seguro que querían invadir o querían recuperar a Helena? No querían recuperar a Helena. Quería recuperar a Helena. Ese era el objetivo. Si había que destruir la ciudad, se hacía. Entonces los griegos... Profe, dígame. ¿no es en realidad que ellos tenían a Helena simplemente como excusa? O sea, el motivo que ellos estaban mostrando era que querían recuperar a Helena, pero yo tengo entendido que el motivo que ellos realmente estaban buscando era conquistar Troya justamente y quedarse con esas tierras. Bueno, esas son opiniones, pero yo me sujeto simplemente a la obra, o sea, a las obras y a los mitos. ¿Qué nos dice el mito? La intención es que piensen ustedes, al menos yo lo veo de esta manera, si París no se hubiese llevado a Helena, ¿ustedes creen que los griegos hubiesen ido hasta Troya? ¿O creen ustedes, de repente es materia de debate, que Troya fue el pretexto? Perdón, que Helena fue el pretexto. Helena fue el pretexto. Helena ya sido el pretexto, ya que Troya era el único país que no lo podían conquistar pues los griegos. Puede ser. El hecho es que, vamos, los griegos desembarcan en territorio troyano. ¿Y qué es lo que encuentran? ¿Una ciudad fácil de conquistar? No. No, una ciudad que está protegida por altas murallas. Es imposible adentrarse.
Creo Entonces, que esas murallas se las construyó Poseidón. vamos a ver cómo Troya, entonces, busca ser tomada por los griegos. ¿Y los griegos qué hacen? Tras llegar a las costas troyanas, desembarcan, arman tiendas de campaña y se establecen allí, esperando la caída de esa ciudad. Pero la espera será muy prolongada. ¿Saben cuántos años pasan hasta que se dan las primeras acciones guerreras? Pasan varios años. Los griegos esperan 1 año, 2 años, 3 años y pasan 9. 10 años. ¿Y por qué digo que pasan 10 años? Porque en esa obra que ustedes están apreciando en sus monitores, en el título de esa obra, el Ilíada, se narran los acontecimientos que se suscitaron el 10º año de permanencia de los griegos en territorio troyano. Así que veamos qué nos transmite, qué nos cuenta, qué nos narra la Ilíada. Una historia que ustedes ya la conocen, me imagino que es así, ¿verdad? Pero no está de más recordar. En el inicio de la Ilíada, vamos a apreciar cómo aparece un personaje llamado Crises. ¿Quién es Crises? Crises es un sacerdote troyano, el cual abandona la ciudad amurallada y se traslada hasta el lugar donde se encuentran los griegos para entrevistarse con el líder de los griegos, Agamenón. ¿Por qué hace esto Crises? Porque Agamenón tiene consigo a la hija de este sacerdote. La muchacha se llama Criseida. Crises le pide a Agamenón que le devuelva a su hija, porque si no recibirá el castigo de los dioses. ¿Y qué hace Agamenón? ¿Se deja convencer? No. Agamenón hace gala de su superioridad y se niega la devolución de Criseida. Entonces, muy abatido, muy triste, Crises retorna a la ciudad amurallada y adentro de esta implora al dios Apolo. Y entonces Apolo escucha los ruegos de Crises. Es Apolo entonces quien se encargará de lanzar flechas invisibles que recaerán en las huestes griegas y en los animales que ellos criaban. Algunos hombres mueren, otros animales mueren, y esto entonces desata la peste entre los griegos. Los griegos asumen de que la peste es un castigo divino, por lo tanto, hay que hacer algo. Los diversos líderes griegos se reúnen con el líder superior, Agamenón, y entre esos griegos importantes, ¿quiénes aparecerían? Mencióneme algunos griegos destacadísimos. Mencióneme 3 o 4. ¿Recuerdan ustedes quiénes aparecen allí? Disculpe, profesor, ¿puede repetir la pregunta? Les reitero, entre los griegos, entre los líderes griegos, ¿quiénes aparecerían? Aquiles. Bueno, pues uno de ellos, Aquiles, y el mejor amigo de Aquiles. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Aquiles? Patroclo. Aquiles, Patroclo, Odiseo, Diomedes, Áyax, Néstor. Ellos se reúnen y le piden a Agamenón que deponga su actitud. ¿Y qué hace Agamenón? Se niega a devolver a Criseida. Pero después va a evaluar la situación y Agamenón tendrá una salida. Él devolverá a Criseida, pero necesita que alguien tome su lugar. Él devuelve a Criseida y dispone que la esclava que le pertenecía a Aquiles, una esclava llamada Briseida, ahora pasará a su poder, imponiéndose su voluntad. Y esto trae consecuencia la molestia, la cólera de Aquiles. Y Aquiles se molesta tanto que decide no participar de las batallas
y se refugiará en su tienda de campaña. Aquiles ya no quiere saber nada más de la lucha. Bueno, se le entiende a Aquiles. Y Aquiles está tan molesto que él empieza a derramar lágrimas y le cuenta todo a su madre, la diosa Tetis. Incluso Aquiles le pide a Tetis que interceda para que sus pedidos sean oídos por Zeus. ¿Y qué quiere Aquiles? Aquiles quiere que los troyanos sean los vencedores de la guerra. ¿Por qué quiere eso? Porque Aquiles quiere ver derrotado a Agamenón. Quiere que se haga justicia desde su perspectiva. Atendiendo a esta petición, Zeus determina entonces infundirle gran valor a los troyanos. Y entonces vamos a ver cómo los troyanos empiezan a ganar terreno, empiezan a avanzar en dirección hacia la posición de los griegos. Y si bien es cierto, durante ese tramo entre las tiendas de campaña y la ciudad amurallada se habían producido ya importantes enfrentamientos, como por ejemplo el de los principales implicados, Paris y Menelao, o Héctor y Áyax. Si bien es cierto, ya se había producido esto, ahora son los troyanos los que están alcanzando ciertas victorias y están haciendo retroceder a los griegos. Llega el momento en el cual parece que la victoria se inclina hacia los troyanos, ya que estos derriban esa suerte de muralla que habían construido los griegos, irrumpen en el lugar donde estaban las tiendas de campaña e incluso los troyanos llegan a incendiar un navío griego. La situación es desesperante, no se sabe qué hacer. Y veremos cómo allí Patroclo le implora a Aquiles regresar al campo de batalla. ¿Y qué hace Aquiles? ¿Escucha a su amigo? Lo escucha, sí, pero no accede a su pedido. No, se niega a regresar al campo de batalla. Patroclo desesperadamente le pide permiso a Aquiles para utilizar sus armas en contra de los troyanos. Aquiles aceptará. Y entonces Patroclo, con las armas de Aquiles, sale a enfrentar a los troyanos. En ese instante, ante Patroclo, aparece un héroe de gran jerarquía, el baluarte de los troyanos. Me refiero al gran Héctor, el de tremolante casco. Héctor y Patroclo estarán frente a frente. Héctor le habla a Patroclo y le dice: ¿acaso no has escuchado las advertencias que te debe haber hecho seguramente Aquiles? Y así vamos a ver cómo los dos se enfrentan en una lucha cuyo desenlace será, lamentablemente, para los intereses de los griegos, la muerte de Patroclo. Héctor vence a... Y entonces esto causará una gran tristeza entre los griegos, más aún en Aquiles. Cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, él asume que esa muerte es culpa suya. Entonces siente una gran ira y quiere vengarse. ¿Qué es lo que hace entonces Aquiles? Ahora buscará llegar a un acuerdo con Agamenón. Que los rencores queden de lado. Ahora Aquiles decide regresar al campo de batalla. Pero, ¿tendrá sus armas consigo? ¿O las armas ya se perdieron? ¿Qué creen ustedes? Ya se perdió. Sí, ya se perdieron, pues definitivamente, ¿no? Ya no lo tiene consigo. Por lo tanto, es la diosa Tetis quien convence al dios Hefestos de la construcción de nuevas armas. Y con esas nuevas armas, armadura, escudo, lanza, con esas armas, ahora Aquiles sale al campo de batalla para enfrentar a Héctor y derrotar. Los dos héroes, el héroe griego y el héroe troyano, están frente a frente. Y empiezan a luchar entre sí, es una lucha encarnizada, en la cual veremos cómo de pronto
las lanzas, las picas van por un lado, el escudo fuerte por otro lado, etc. Y finalmente vamos a ver cómo Aquiles logra herir mortalmente a Héctor. Y Héctor, ¿qué le pide antes de morir a Aquiles? Héctor le suplica y le dice, por favor, no arrojes mi cuerpo a los perros, entrega mi cuerpo a mis familiares. Y así, con estas últimas palabras, Héctor cierra los ojos y pierde la vida. ¿Qué hace entonces Aquiles? ¿Aquiles hará caso a la petición de Héctor? No. Aquiles quiere vengarse y considera que esa muerte es insuficiente. ¿Qué hace Aquiles? Aquiles decide amarrar el cuerpo de Héctor a un carruaje. Y este carruaje hace recorrer por todo el campo de batalla. Y veremos cómo el cuerpo de Héctor va de un lado a otro. ¿Qué es lo que busca con esto Aquiles? Lo que busca es mutilar el cuerpo de Héctor. Pero esto, lamentablemente, pues contraviene las normas heroicas, está prohibido. Y sin embargo, Aquiles lo hace porque está molesto. El rey de Troya, Príamo, desde el interior de la ciudad amurallada, es testigo de lo que pasa con el cuerpo de su hijo. Y ustedes no se imaginan el gran dolor que éste siente. Tanto es su dolor que no le importan las consecuencias de entrevistarse con Aquiles. Y el rey Príamo, anciano ya, sale de la ciudad amurallada y va en búsqueda de el héroe griego. Aquiles sigue muy molesto, molestísimo, y escucha la petición de Príamo. Parece que Aquiles se va a negar. Y finalmente veremos cómo lo reconsidera, porque al mirar a Príamo, Aquiles ve en el rey troyano la imagen de su anciano padre llamado Peleo. Así que sentirá compasión y accede a la petición de Príamo. ¿Qué es lo que quería Príamo? La devolución del cuerpo de Héctor. Aquiles accede y veremos cómo ahora Héctor es llevado por su padre. Así veremos ya el final de la obra. En el final de la obra se celebran los funerales del héroe Héctor en medio de una tregua que se ha suscitado entre griegos y troyanos. Así finaliza esto. Entonces, pregunto, en esta importante epopeya, ¿cuál es el tema principal de la obra? La cólera de La cólera de Aquiles. Aquiles. La cólera de Aquiles, ¿correcto? Muy bien. Y esa cólera tendrá consecuencias lamentables. ¿Ah? La cólera de Aquiles se asume como el tema principal. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo se produce la cólera de Aquiles? ¿Qué motiva a que el protagonista sienta esa cólera? Cuando le quitan a Briseida y cuando Patroclo muere. Correcto, entonces me está diciendo que hay dos momentos de cólera. Miren, aquí nosotros en CEPRE hemos asumido lo siguiente, que no hay dos momentos de cólera, es solo un momento de cólera. ¿Y cuándo siente cólera Aquiles? Cuando le arrebatan a su esclava Briseida. Eso ténganlo en cuenta, por favor, ¿sí? No tengan dudas de ellos. Y lo que hace posteriormente ya Aquiles es un acto de venganza simplemente. Muy bien, pero dentro de lo que significa la Ilíada hay otros temas. ¿Qué otros temas aparecen? Por ejemplo, el tema de la guerra y sus consecuencias, sus implicancias. La guerra es causante de muertes, de pronto de situaciones lamentables, de la pérdida de honorables personajes, etc. Otro tema también importante es la mortalidad del hombre. Se aprecia entonces cómo son descritas muchas de las muertes en batalla. Hay un detalle. ¿El hombre es libre de actuar o está sujeto al deseo de los dioses? ¿Qué opinan? ¿El hombre es Está libre de sujeto al actuar? deseo de los dioses. Claro, entonces vamos a ver cómo la mortalidad del hombre
se da a partir de que éste es concebido como un instrumento de los dioses. Los dioses disponen quiénes deben morir o quiénes deben vivir. Les pongo un ejemplo. ¿Quiénes son los principales implicados en la guerra de Troya? O sea, en el desarrollo de la Ilíada, ¿quiénes serían los, aparte de Aquiles, claro está, quiénes asumirían, pues, de pronto los papeles protagónicos? ¿Quiénes deberían enfrentarse y por qué? ¿Cuál era el objetivo de los griegos de llegar a Troya? ¿Recuperar a quién? Recuperar el Helena. tesoro. A Helena. Helena. Entonces, ¿quiénes serían los principales implicados? Paris y Menelao. Exactamente. Paris y Menelao. Y se produjo esa batalla. Y en medio de la batalla, Menelao ya estaba a punto de matar a Paris. ¿Y qué pasó? Su lanza se desvió. ¿Qué? ¿Tuvo mala puntería? ¿No sabía pelear? ¿O es que los dioses intervenían? Los dioses Los intervinieron. dioses intervinieron. Los dioses intervenían. Los dioses entonces, reitero, disponían quiénes iban a morir y quiénes iban a vivir, o quienes evitaban la muerte y quienes no. Entonces vamos a ver la actividad constante de los dioses que intervienen en la guerra. Pero además de esos temas, aparece también otro, el amor a la patria. ¿Quiénes demuestran amor a la patria? ¿Los griegos, los troyanos o ambos? Ambos. Los troyanos. Ambos. Los griegos y los troyanos luchan y mueren defendiendo los intereses de sus respectivas patrias. Finalmente, vamos a llegar al comentario de la obra. ¿Y qué vamos a apreciar en este comentario? Fíjense cómo en la obra el destino de Troya y el destino de Héctor están estrechamente unidos. Héctor muere, ¿verdad? Se ha narrado este acontecimiento. Y si Héctor muere, esto es un anticipo para lo que inexorablemente va a acontecer posteriormente, que es en este caso la destrucción de la ciudad de Troya. Un detalle, en la Ilíada no se narra la destrucción de Troya, y sin embargo es un hecho que va a acontecer de todas maneras. Recordemos que el destino de la ciudad ya estaba trazado. Entonces no se olviden, en la Ilíada no se narra la destrucción de Troya, pero es un hecho que se dará a posteriori. Entonces vamos a ver cómo tanto la ciudad de Troya como la vida de personajes como Aquiles y Héctor están signados con la idea de destino inevitable. Pregunto entonces, ¿se puede escapar del destino? ¿El hombre es libre de actuar? No se puede escapar del destino. El hombre no puede escapar del destino. Entonces tengan en cuenta esa premisa. El hombre no puede escapar del destino. Y seguramente ustedes lo van a apreciar en la siguiente clase cuando desarrollen la tragedia griega. La misma idea. El hombre no puede escapar de su destino. Pensemos en Edipo. Entonces, vamos a ver, vamos a apreciar esto. En la Ilíada, entonces, veremos cómo la obra centra su atención en las proezas de seres envueltos en destinos inevitables. Se puede escapar del destino. Y muchos de los personajes experimentan esta situación. Por último, vamos a mencionar lo siguiente. En esta obra, en esta epopeya, el autor Homero proyecta su concepción acerca de la vida. Para Homero, en la Ilíada, la vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Reitero, para Homero, en la Ilíada, la vida es una lucha constante por medio de la cual el sujeto alcanza su mayor dignidad. Y bien, jóvenes, entonces, esto sería todo en cuanto a la exposición de la presente clase.
Lo que vamos a hacer en los minutos restantes, nos quedan 5 minutos aproximadamente, es revisar las preguntas propuestas para esta presente semana y vamos a buscar resolverlas. ¿Les parece? Les doy un par de minutos para que resuelvan y luego constataremos la resolución. Disculpe, profesor, ¿dónde están las preguntas? Es que recién ingresé hace un rato y es mi primer día. Debe estar en el material que ustedes han descargado. No sé si lo tienen en forma virtual. ¿Lo pueden visualizar? Hay unas 8 preguntas. ¿Sí? ¿Lo encontraste? No, profesor, exactamente Mm. dónde tengo que entrar. Un compañero. Se supone que ustedes deben descargar su material, deben tenerlo a la mano. A ver, si no, bueno, va a quedar aquí grabado, van a quedar las claves, ya con más calma lo podrás revisar, ¿sí? A ver, veamos Ya. algunas de las preguntas en forma, aleatoria, ¿te parece? Por ejemplo, la pregunta 1. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado relacionado con los géneros literarios. En las obras que pertenecen al género, espacio, el autor busca espacio. ¿Cuál sería la respuesta aquí? En la pregunta número 1. ¿Alguna idea? ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 1? ¿Cuál sería la respuesta para la pregunta número 1, estimados alumnos? La D. La D, correcto. Lírico, guión, manifestar una serie de emociones e íntimos sentimientos. Correcto. 1D. Rápidamente. La pregunta 3. En estos versos aparece la figura literaria denominada espacio, debido a que se espacio. El dinero y su rueda, el dinero y sus números huecos, el dinero y su rebaño de espectros. Anáfora, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se repiten las mismas palabras al inicio de los versos. Clave A en la 3. A ver, veamos la 5 rápidamente. Enunciado correcto respecto a los rasgos formales de la Ilíada. Este poema épico fue compuesto en versos hexámetros. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, porque no es un poema épico, es una epopeya. 2. El texto consta de 24 rapsodias en su estructura. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Al principio la obra estuvo destinada solo para oyentes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. No es un rasgo formal. No tiene que ver con la composición y estructuración de la obra. Y 4. La figura literaria empleada frecuentemente es el epíteto. Verdadero. Verdadero. Clave B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, miren, estamos ya contra el tiempo, así que voy a compartir con ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. De inmediato, tómenle una captura de pantalla. Y bueno, estimados alumnos, esto sería todo mi parte en relación a esta primera clase. En realidad, yo no soy quien asume la clase, solamente he estado aquí reemplazando al docente o a la docente que llevará el curso con ustedes. Pero muchas gracias entonces por la atención prestada y les deseo lo mejor de aquí en adelante. Muchísimas gracias
Cuídense bastante, ¿sí? Le doy paso al profesor, ¿correcto? Nos vemos.